La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos una vez más. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la vida que nos permite tener, por la oportunidad que nos regala nuevamente de estar presentes, de seguir escuchando su palabra, de seguir aprendiendo y de seguir creciendo en la vida espiritual, hermano. Vamos a orar, a pedir la dirección de Dios primero que todo, como parte fundamental para que podamos ser guiados con su Santo Espíritu para lo que vamos a hablar en esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde que tú nos regalas, Dios, lluviosa, Señor, en esta tarde que tú nos das salud, nos das fuerza, Señor, y nos das oídos y ojos para poder entender y ver tu palabra, Señor. Te pedimos que seamos humildes para escuchar, humildes para poner por obra, humildes para prestar atención y permitir que ella actúe como esa espada de dos filos, Señor, y pueda penetrar en lo más profundo del corazón y podernos abrir los ojos y poder revelarnos cada día, Señor, verdades en nuestras vidas que deben ser cambiadas, deben ser transformadas por el poder que en ella reside, Señor, y ser cada día más de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesús. Te bendecimos y te alabamos y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17. Y dice: Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en esta tarde, hermanos, yo les quiero hablar. El tema de esta tarde titula La sanidad que da Jesús. Y yo quiero que hablemos en esta reflexión corta, hermanos, de un tema que tiene y genera en muchas personas controversia y que ha llegado a tal punto que ha generado confusión por causa de la cantidad de hombres que tristemente, sin temor de Dios, hoy practican cosas que nada tienen que ver con lo que dice la Escritura. Yo creo que todos los cristianos han podido ver, aparte de los que ya participan de esto, aquellos que no, esos lugares donde se ve la práctica de los dones de sanidad y donde el respaldo de esos actos sin falta de temor, están algunos versos de la Escritura, pero uno de ellos siendo de los más importantes para ellos es este tema de Mateo, este verso de Mateo donde Jesús estaba practicando sanidades. Y uno se pone a ver a este tipo de personas y a ellos, a los que los apoyan, a los que los siguen, y se da cuenta de que tristemente el evangelio de hoy se ha pervertido a tal punto que la ignorancia de los hombres ya no puede llegar a un punto más culminante, podríamos decir lo que es. Y es por culpa de la misma pereza de las personas hacia la Escritura, hermanos. Uno se ponía a ver, uno se ponía a analizar y se da cuenta de que la vida espiritual de las personas hoy, en nuestro tiempo, depende de otros. Porque uno ve a las personas cuando entran en esas discusiones teológicas, ¿cierto? Y giran en torno a una frase. El teólogo dice, el doctor en la Escritura dice,
mi pastor dice, aquel dice, esta persona dice, y todo el mundo dice. Ese, esas son las bases de los argumentos hoy en día de esas discusiones teológicas. Y mi pregunta es, bueno, y uno dirá, ¿por qué es así? ¿Por qué las personas defienden hoy los argumentos bíblicos y defienden hoy las, las teorías, digamos, teológicas con este tipo de frase? Y la respuesta es porque las personas no conocen la escritura. Y como no conocen la escritura, no pueden hablar porque lo que ella dice. O sea, uno no escucha de que los hay personas que lo hacen, pero uno no escucha en su mayoría la gente decir, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. No, la gente dice, esta persona dice, o esta persona lo menciona, o esta persona lo, lo expuso y lo dijo de esta manera. Y muchas veces hay inclusive personas que dicen, la Biblia dice, pero ¿saben por qué lo mencionan como la Biblia dice? Porque ya otro lo dijo y porque ya otro lo expuso. Y tratan de poner la Biblia de por medio, según ellos, que porque eso es la verdad en cuanto a la escritura. Y así hay tantas personas hablando en iglesias donde se practica falsa enseñanza, donde hay muchas cosas que Dios no aprueba de ninguna manera. Y esas personas siguen tranquilas, como si nada estuviera pasando y siguen insistiendo que están en la verdad y siguen insistiendo que son de la verdad y que hacen parte de la verdad. Y realmente, hermanos, pensar en eso es algo muy lamentable, es algo muy triste. Las personas hoy son llevadas de la mano del mismo enemigo, directo a la perdición y diciendo amén. Uno ve a las personas dentro de las iglesias como dentro de estos lugares se practican cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios y la ilustración es que el enemigo los está llevando de la mano directo a la perdición y las personas son respondiendo de rodillas allá en esos lugares. Amén. Muchos no dimensionan la gravedad de esta situación y creen que la vida espiritual, digamos, individual, depende de un predicador. Hay personas que han confiado su vida espiritual a un predicador, hermanos, a un hombre que está sujeto a errores y que tristemente vemos cómo ha pervertido la verdad del Evangelio. Y con esa introducción, hermanos, yo quiero que volvamos al texto específicamente, el verso 17 de este capítulo, para poder hablar de lo que quiero hablar en esta tarde. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Específicamente en este capítulo de Mateo, unos versos atrás, si usted se devuelve, uno se puede dar cuenta de que Jesús hizo varias sanidades físicas. El autor registra varias sanidades físicas que hizo y habla también de que sacó demonios de muchas personas, ¿cierto? Luego de que él habla de, de esas sanidades, llega la sanidad de la suegra de Pedro. Y el escritor declara que todo esto que Jesús ha hecho es el cumplimiento de una parte de la profecía de Isaías. Más puntualmente está en el capítulo 53, el versículo 4, que dice, y prestemos mucha atención, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es muy interesante notar en este acontecimiento que se narra paralelamente en el Evangelio según Marcos y también en el Evangelio según Lucas. En el capítulo 1, versos 29 al 34 y el capítulo 4, versículos del 38 al 41, respectivamente. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Cuando uno analiza este mismo acontecimiento de la sanidad de la suegra de Pedro y de las personas que tenían demonios y de las cuales Jesús sanó de sus enfermedades, uno se da cuenta que
únicamente, hermanos, únicamente en Mateo es mencionado el cumplimiento de la profecía de Isaías. Únicamente en Mateo es mencionado el cumplimiento de la profecía de Isaías. O sea, Marcos y Lucas no mencionan esa frase que Mateo dice para que se cumpliese la profecía que dice. No, no lo mencionan, solo lo menciona Mateo. Mateo, ¿qué es el Evangelio según Mateo, hermanos? ¿Para quién está escrito? ¿Para quién está dirigido? Mateo, hermanos, el Evangelio está escrito y dirigido de una manera específica al pueblo judío. Si usted se fija, si usted ha leído el libro de Mateo, usted se da cuenta que a lo largo de todo ese escrito se registran muchos textos del Antiguo Testamento y profecías de ese testamento. Por otra parte, Marcos, la pregunta es, vuelvo y repito, ¿para quién está dirigido el Evangelio según Marcos? ¿A quién fue dirigido específicamente? Marcos está dirigido a un pueblo gentil en el Evangelio según Marcos no se registran esas profecías como lo hace Mateo, esas profecías del Antiguo Testamento. Y finalmente, Lucas está dirigido, como bien se sabe, a Teófilo, que hacía parte de otra persona que no era judío. Ahora, uno dirá, bueno, ¿por qué es así? ¿Y qué relevancia tiene esto para entender el texto eh, de Mateo capítulo 8? ¿Por qué Mateo registra tantas profecías y los demás no? ¿Qué, qué, qué es lo que tiene que ver acá? ¿Cuál es el argumento para que esto sea así? Y muy sencillo, hermanos, y es toda la respuesta de por qué está escrita en este preciso texto la profecía de Isaías. Todos bien sabemos que el pueblo judío dudaba y ponía en tela de juicio, puso en tela de juicio que Jesús fuera el cumplimiento, el Mesías prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Entre tanto, ellos, los judíos, negaban que Jesús fuera ese Mesías. Lo negaron. Estos textos que están escritos aquí están mostrando a ese pueblo de que Cristo es el cumplimiento de todas esas profecías escritas anteriormente. Mateo, el escritor de Mateo, puso todas estas profecías para demostrar a ese pueblo de que Jesús, Cristo, era el cumplimiento de todas esas profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento, que Él era el perfecto cumplimiento de cada una de ellas y que por lo tanto Él que estaba tratando de hacer, de demostrarles que verdaderamente Jesús era el Mesías. Esa parte de Mateo demuestra que Jesús estaba cumpliendo parte, ojo, parte de esa profecía de Isaías 53. Como les digo, más específicamente el versículo 4. Y por eso es que lo menciona aquí y no en otros libros. Ahora, quiero ser claro con algo y quiero abrir un paréntesis aquí. No quiere decir entonces que nosotros no debamos de estudiar el libro de Mateo porque somos pueblo gentil. Tenemos que recordar algo muy importante de las Escrituras. Está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora bien, entendiendo esto, entendiendo para quién fue escrito Mateo, para quién Marcos y para quién Lucas, entendiendo por qué Mateo registra tantas profecías del Antiguo Testamento y los otros evangelios no, uno también escucha a las personas decir, cuando leen este texto, entonces es válido decir que Jesús me sana de mi enfermedad.
y que practicar estas cosas es bíblico. Yo quiero que lo veamos a más detalle, hermanos, con más detalle para que podamos entender el propósito. Era carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a hablar de la carta de Pedro. Pedro, ¿a quién dirige su carta Pedro? Y esto está al principio. Esto está al principio de la carta que dice: su carta a los expatriados, personas de muchos lugares, hermanos. Y Pedro está hablando sobre el propósito de Jesús en nuestras vidas y claramente lo explica. Dice: Jesús llevó nuestros pecados y por eso es que nosotros tenemos vida. Por eso dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros somos sanados, pero ¿sanados de qué? Sanados del pecado. De eso está hablando Pedro. Por eso él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, hermano. Nosotros somos sanados de la maldad, nosotros somos sanados de la perversidad que hay dentro de nosotros mismos. Muchas veces al cristiano, a la persona, al ser humano en sí le cuesta entender que en nosotros no hay nada bueno. Nosotros estábamos descarriados y por eso hoy en Cristo somos salvos, limpios del pecado, hermanos, sanados, pero ¿sanados de qué? De la llaga que trae el pecado en la vida del ser humano. Ese es el propósito. Y esta parte de la carta de Pedro corresponde a la otra parte, por si no lo sabía, hermanos, a la otra parte de la profecía de Isaías, que está en el versículo siguiente, versículo 5 y versículo 6 del capítulo 53, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese usted, hermanos, que en ninguna parte de lo que está hablando Pedro se menciona el verso 4 del capítulo 53. Ahora nosotros somos sanados del pecado y de la maldad que radicaba en nuestro corazón. Y eso corresponde a los versículos 5 y 6 de ese capítulo, de ese mismo capítulo. Y con esto tampoco quiero decir, hermanos, y quiero ser claro con esto, que todo nos quede muy claro, que Dios hoy no vaya a sanar a una persona o que Dios no lo vaya a hacer. Si es la perfecta voluntad de Dios, Él puede sanar a quien Él quiera. Pero ahora es esperando en su voluntad. Si Él lo quiere, bien. Y si no, también sigue siendo Dios. ¿Cuál debería ser la actitud ahora? No ser como ese leproso cuando quiso ser sanado, que le dijo a Jesús, Mateo capítulo 8, el versículo 2. He aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquel hombre, ese leproso, tenía fe y reconoció la autoridad de Cristo. Él sabía quién era Cristo y, y con base en eso simplemente le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Lo que nosotros pedimos a Dios no siempre coincide con su voluntad, hermanos. Pero en efecto, si fuese su voluntad, si estuviera dentro de esa voluntad de Dios, Él puede concederlo, hermanos. Es muy importante que nosotros siempre demos prioridad a la voluntad de Dios. Nosotros pedimos a Dios por una sanidad, pero la frase debería ser: si quieres, puedes sanarme, si quieres, puedes limpiarme. Es muy triste porque uno hoy en día ve personas que
casi que exigen a Dios y otros lo exigen, que debe hacer algo a su favor. Usted ve en las personas en las iglesias declarando sanidades, profetizando sanidades y cuántas cosas más ignorando lo que la Biblia dice al respecto. Uno se pone a ver que hay personas que leen la escritura y leen pasajes específicos y dicen, bueno, pero Dios aquí pudo haber hecho un milagro. Las personas siempre creen que Dios debe estar haciendo milagros todo el tiempo por nosotros y que todo debe ser un milagro, como si Dios estuviera en la obligación de hacer milagros todo el tiempo. Dios los hace, sí, pero conforme sea su voluntad. Nosotros deberíamos dejar que Él decida, porque de todas maneras va a ser así. Dios va finalmente a decidir cómo hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, yo quiero que veamos otros textos específicos que nos terminan de aclarar esta situación. Es muy importante, hermanos, de manera rápida. Muchas personas que hoy practican sanidades sostienen que la sanidad física estuvo incluida en parte de la expiación que Jesús hizo por nosotros y apoyan su posición, como les decía en Mateo 8:17. Vuelvo y repito, fueron las iniquidades, la maldad suya y la maldad mía las que fueron colocadas sobre él en la cruz. Evidentemente, Isaías se estaba refiriendo a que Cristo se iba a ocupar de resolver el problema del pecado. Vuelvo y repito, y soy claro en eso. Estamos en una época en la que Satanás domina. Satanás se mueve en este mundo y hace lo que él quiere. Estamos en un mundo que ha sido pervertido por el pecado y donde vemos enfermedades, la tierra tiene problemas, vemos de todo tipo de maldad. La tierra está corrompida, vemos desastres naturales, cada día se descubren nuevas enfermedades. Y, y entonces uno dice, bueno, estamos todavía aquí, seguimos aquí. Entonces, ¿cuál fue la sanidad que nos dio Jesús? Vuelvo y repito, la sanidad del pecado. Jesús nos sanó del pecado. Y para esas personas que practican este tipo de sanidades y que son supremamente espirituales, lo digo entre comillas, y que hacen esto según el poder de Dios que opera en ellos, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo a que tomase un poco de vino por el tema de sus dolores de estómago? Eso está en primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 23 que dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La pregunta es, ¿por qué Pablo no le dijo a Timoteo, reclame su sanidad? Declare su sanidad, como lo hacen muchos hoy en día. Declaramos sanidad, declaramos liberación, dicen una cantidad de cosas, hermano, ignorando la escritura, que sinceramente es muy lamentable escuchar eso, es muy lamentable ver eso, porque son personas que, si usted se pone a meditar, están obligando a Dios a que debe ejecutar un milagro, y son ese tipo de personas, y repito, que hasta ven muchos pasajes de la Biblia y dicen, Dios, ¿por qué no hizo un milagro aquí? Como si Dios estuviera en la obligación de todo el tiempo hacer milagros por ellos. Otro ejemplo, porque el apóstol Santiago en el libro, en capítulo 5 versículo 14, no insistió en que los creyentes reclamasen la salud cuando les pidió de que en caso de una enfermedad llamaran a los ancianos para que orara por el enfermo. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Otra pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo no pidió sanidad cuando él oró para ser liberado de esa dolencia que él sentía, lo que él mencionaba como esa espina en su vida física? Eso está en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y hay muchos casos por el estilo, hermano. Otro de ellos, por ejemplo, el de Epafrodito, ese mensajero que tenía el apóstol Pablo y que él menciona en su carta a los filipenses que por su enfermedad estuvo a punto de morir. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 26 y 27 que dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque Pablo no oró por Epafrodito declarando sanidad, como hacen estos hombres hoy en día, como se hace en muchos lugares, como profetizan sanidades, como declaran sanidades. Vuelvo y repito, eso lo único que hace es obligar, esas personas están obligando a Dios de que debe ejecutar milagros todo el tiempo en sus vidas. Hermanos, tenemos que enfrentar la realidad de que no siempre va a ser la voluntad de Dios sanar una enfermedad física. Sin embargo, en algunas ocasiones Él lo quiere hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Está dentro de su voluntad. En vez de acudir a ese tipo de reuniones públicas donde se proclaman las sanidades, donde se reclama con tanta irreverencia a Dios, ¿por qué más bien cada uno de nosotros no se dirige en oración a Dios, directamente a ese gran médico, el Señor Jesucristo, y averigua y consulta con Dios si su sanidad está incluida en su propia voluntad? Esa es la sanidad divina en la que nosotros debemos creer. Esa es la sanidad divina en la que yo creo, en la que yo consulto con Dios si es su voluntad sanarme. Y si no, está bien, todo tiene un propósito en el Señor. En vez de acudir a esos individuos, los voy a llamar así, hermanos, que manifiestan tener tal poder de sanidad y que estamos invadidos de ellos. Uno ve en redes sociales que estamos invadidos de esos casos. Yo prefiero presentar mi caso al médico y decirle, como le dijo el leproso, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces, hermanos, seamos sanados o no, Dios se va a llevar el mérito y la gloria que siempre, siempre le pertenece. Hermanos, nosotros todavía estamos en estos cuerpos mortales, afectados por el pecado, vuelvo y repito, desde la caída de Adán, porque desde la caída de Adán, este cuerpo mortal, esta carne, está en pecado, pero nuestras almas fueron redimidas y ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Por sus llagas fuimos sanados. Prestemos mucha atención a las escrituras, amemos las escrituras y el tener comunión con ellas, hermano. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder entender muchas verdades, vamos a poder entender verdaderamente los misterios y la voluntad de Dios. ¿Por qué están siendo engañadas las personas? Lastimosamente, por falta de responsabilidad y por confiar en los hombres más que en el mismo Dios, por descargar, y esa es la palabra, por descargar sus vidas espirituales en otras personas. Y los hay, hermanos, personas que descargan sus vidas espirituales en sus padres, en sus familias, en sus pastores, en sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy están perdidos, tristemente, por su propia culpa, hermanos. Y con esto quiero terminar. No es pretender ser supremamente espirituales, porque demostramos muchas cosas a las demás personas, pero lo importante es lo que verdaderamente Dios piensa de nosotros, según dice la Biblia. Nadie más, hermanos, según dice la Escritura. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de todas esas personas que han equivocado el camino y que hoy están errados, siguiendo costumbres, siguiendo fundamentos y una cantidad de herejías de hombres que lo único que han hecho es lastimar al pueblo de Dios débil, que ha dejado sus vidas espirituales a expensas de hombres y mujeres sin temor
de Dios, hermanos. Yo espero que este mensaje nos haya redarguido, nos lleve a meditar y a pensar y a seguir estudiando de este tema, hermanos, que es muy relevante y que hoy lo vemos que está invadido. Es como un veneno, hermanos, que está invadiendo las redes sociales y el mundo en el que estamos, hermano. Estamos llenos de esas doctrinas de sanidad y de cuánta cosa, manipulando la Biblia a su propio amaño. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra, gracias por lo que en ella hay, Señor, por el valor que en ella hay, Señor. Ayúdanos a valorar eso, Señor, a ponerla por encima de todo, Señor, a dedicarnos a ella y a aprender todos los días más de ti, a conocerte cada día más de ti, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que escuchó este mensaje, que estuvo presente. Te pido que los ayudes, que los bendigas, que nos guíes, Señor, por el camino de la verdad y que nos permitas que nos apartemos, Señor, sino que siempre nos estemos acercando a ti, a tu palabra y buscando cuál es verdaderamente tu voluntad, Señor, teniendo temor y reverencia por tu palabra, Padre. Te bendigo, te alabo, te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.